actuar y hasta cómo morir como un cristiano verdadero. Es que Pablo no se lo inventó, es que Dios se lo reveló y lo escribió. Y en el día de hoy tú y yo tenemos esa misma palabra. Y dice: aquellos que andan desordenados, aquellos que quieren hacer lo que le dan la gana, todo aquel que quiere hacer lo que él quiere, tenemos que apartarnos de ellos, porque ellos andan bajo condenación, pero tú estás bajo bendición si tú sigues andando conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que no le gusta esto, Jesus. por eso no leen este libro. Hay gente que no le gusta hacer reuniones. ¿Qué tú crees? Le voy a decir una cosa: esto no es una democracia. Esto aquí que nos sentamos nosotros aquí a decidir lo que nos guste. Esto es lo que dice la palabra. Es lo que dice Dios. No es lo que dicen los oficiales. No es lo que dicen los diáconos. No es lo que dice el pastor y la junta aquí en la iglesia. Es lo que dice la palabra. Tenemos que volver, como dijo el profeta Jeremías. Hay que volver a los caminos antiguos. Hay que pararnos donde estamos parados en el día de hoy y preguntar: ¿estoy bien con Dios o no estoy bien con Dios? Hay que rebuscarnos a ver si lo que estamos haciendo a Dios le compadece, si Dios le gusta y si está conforme a la palabra de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo, una vez escribiendo a los Corintios, le dijo: si estoy correcto, todo me es lícito. A los Gálatas fue: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Aleluya. ¿Qué es lo que es lícito? Algo que es legal, algo que se puede hacer. Es un término judicial, Pero el Pablo dijo: hay cosas que aunque no sean malas, no son buenas para la vida del creyente. Aleluya. Oh, that's right. Aleluya. Es que la gente no lee la Biblia. Porque dicen: no, aquí no dice no podemos ir al cine. Aleluya. Aquí no dice no puedo fumar. Aquí no dice que no puedo bailar salsa. Aquí no dice que no puedo escuchar música mundana. Pero la Biblia dice que todo lo que contamina al hombre, todo lo que destruye este cuerpo, que es cuerpo del Espíritu Santo, todo lugar donde tú sabes que no debes meterte, donde la presencia de Dios no está, donde a ti no te conviene, tú sabes que a ti no te es permitido meterte en el lugar, porque tú eres un pueblo santo, separado, diferente. Tú no eres del mundo, tú eres de allá del cielo y de la gloria. Y si somos del cielo, tenemos que mostrar que somos del cielo, vivir como somos del cielo, hablar que somos del cielo y vestir que somos del cielo también. Aleluya. Te adoramos, mi Dios. Jesus. Pero un poquito, eso no es nada. Dice la Biblia que un poquito leuda toda la masa. Un poquito es lo que hace daño. El borracho no comienza con una caja de cerveza, él comienza con una. Ese es así. Él comienza con un traguito. El drogadicto, él comienza solamente con un poquito nada más al principio. Entonces cuando le coge el gusto, los que fumamos aquí saben lo que estoy hablando. Todo aquel que se metió heroína aquí o marihuana sabe lo que estoy hablando. Todo aquel que sabe una cerveza y le gustaba sabe lo que estoy diciendo. Y cuando uno le coge el gusto a las cosas, y poquito a poquito, hasta que una vez se levanta en la mañana, ha perdido el trabajo, la familia, todo lo que tenía, todas las posesiones, porque lo único que le interesa es meterse una inyección más, un trago más, un tabaquito más, de guay y cigarro. Con un poquito es que uno se va a cambiar, uno va cayendo y decayendo hasta que uno termina en el piso tirado. Pero gracias por Jesucristo, que solamente con un poquito de fe tú puedes vencer al diablo, el mundo y a la carne también. Hay que volver a tratarle a Cristo de nuevo, hay que tratar con Cristo de nuevo, hay que tratarlo a Él. Aleluya. Qué lindo eres, mi Dios. Dijo nuestro hermano Berrío algo que ya he dicho muchas veces: las cosas no están como comenzaron. Ese dicho lo aprendí cuando era niño en la iglesia. Y si fue verdad en ese tiempo, imagínense en el día de hoy. Aleluya. Esta no es la iglesia que yo conocí, ni el evangelio que yo conocí. Dios no me perdone nada, hermanos. Hay que estar buscando a Dios de veras en estos días. Tenemos niños de 7, 8, 10 años cometiendo asesinos en estos días. Oh, planificando la muerte de otros.
La violencia está creciendo. Los robos van para arriba, los homicidios van para arriba, todo tipo de mal, porque el mal va creciendo. El diablo sabe que le quede poca tiempo. Él sabe que ya pronto va a sonar la trompeta. Y si estás en casa escuchando salsa y merengue y toda esa porquería, va a sonar la trompeta y te vas a quedar aquí mirando la televisión. ¡Ay, Dios mío, ten misericordia! No pierdas tu tiempo en esas cosas. Es tiempo de buscarle a Dios, alabarle, glorificarle, bendecirle, engrandecerle y asegurarnos que estamos con Él. Aleluya, amén. Te adoramos, mi Dios. Ayer yo bajé para dar una reunión en la clase del cuarto año. Hermanos, había unas hermanas aquí que tenían un tremendo culto de oración. No porque estaban gritando. El lunes. No porque estaban brincando. Porque si vamos a ver, lo que había eran como 6 de ellas aquí. Y parecía que habían como 200 personas. Porque cuando la presencia del Espíritu está. Hoy déjame decir un secreto. Cuando la presencia del Espíritu está, tú y Dios son la mayoría. El que se pone nervioso es el diablo. El que no le gusta es la carne. Pero es lo que necesitamos en la iglesia en estos días. Que vuelva de nuevo la unción del Espíritu. Que Dios comience a hablar, a señalar, a arreglar, a limpiar, a sacar y a botar. Hasta que lo último que quede sea la esencia verdadera de la iglesia que se va para el cielo. Es tiempo de orar para que Dios limpie la iglesia. Gloria a Dios. Y saque al que tenga que sacar. Amén. Aleluya. Eso es bien fácil. Señor, limpia la iglesia. Jesus. Comienza conmigo. No le diga que comienza con otro, comienza conmigo. Aleluya. Revélame el pecado que hay en mí. Revélame el mal que hay en mí. No le diga a Dios que te revele el pecado de fulano o sultano o lo que tú piensas. Dile, comienza conmigo. Amén. Comienza conmigo. Dile, comienza conmigo a santificarme. A santificarme. ¿Qué es eso? A separarme de toda especie de mal, de toda apariencia de mal, de todo pecado, sea en pensamiento, sea en hecho, sea en andar, en mirar, en hablar, hasta en vestir. Dios mío, que cuando tú vengas me encuentres haciendo así, bien paradito de chica, ahí en la palabra, en la verdad, limpio y santo y listo para irme contigo. Aleluya. Y adoramos, mi Dios. Mucha gente no le gusta esto. Gracias a Dios que los que están en el día de hoy parece que les gusta. Aleluya. Te voy a decir, dentro de la iglesia hay 2 iglesias. Hay la que se ve y la que se da. Jesus. Oh, that's right. Hay la que se ve, lo que usted está viendo con el ojo natural ahora. Esa es la iglesia que se ve. Entonces está la iglesia que se va a ir con Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Aleluya. Esa es la iglesia de los santos. Esa es la iglesia de los redimidos con la sangre del Cordero. Esa es la iglesia que le gusta el Espíritu Santo. Es la iglesia que le gusta la verdad, que le gusta la palabra, que le gusta que le hablen, que le gusta que Dios ama, Dios redarguye, Dios disciplina, Dios le habla, Dios lo corrige, porque Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Aleluya. Los altares están llenos de muchos mentirosos en estos días. No se preocupe que tú estás bien. Cuando te digan eso ya tú sabes que hay un problema. Jesus. Don't worry, it's okay. ¿Cómo tú estás hoy? You feel good? Aleluya. Hay días que yo no siento nada, pero yo sé que soy salvo. Amén. Aleluya. Hay días que no digo gulu gulu, pero sé que soy salvo. Amén. Hay días que yo pienso, Dios mío, ¿dónde tú estás? Pero yo sé que soy salvo. Jesus. Y hay días que digo, Dios mío, ¿dónde tú estás? Porque hay veces que hay una cosa en el alma. Hay una cosa en el alma. Que hasta cuando tú estás durmiendo, tu alma todavía está ahí clamando, Dios mío. Yo no sé si últimamente tú te estás levantando con ese deseo en tu alma, en tu corazón. Algo que te está levantando diciendo, es tiempo de buscar a Dios. Yo no sé si últimamente tú te estás levantando con un cántico en tu alma, en tu corazón. Porque tu alma, mientras tu cuerpo está descansando, tu alma está alabando, glorificando, sabiendo que ya pronto el Redentor viene. Él viene, ya se va a acabar. El alma ya está anticipando la venida de Cristo de la gloria. Gloria
Gloria a Dios. Oh, hermano, ¿tú sabes qué? Porque tu alma y tu espíritu están ligados ahí con el Espíritu de Dios. Y ya Dios, ya tú sabes que el Espíritu sabe que ya Cristo está de camino. El mundo ya está indicando. La iglesia ya debe saber que Cristo ya viene pronto y es tiempo de ponernos en línea. Es tiempo de revestirnos de nuevo. Es tiempo de preguntar dónde está el camino que nos llevará un día al cielo de la gloria. Aleluya. Jesus. Te adoramos, mi Dios. No se preocupen, ya yo estoy terminando. Aleluya. Preach, brother. Aleluya. Déjeme citarle un versículo más. Jesus. Déjame dónde estaba yo. Jeremías. Dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe. Yeah. Lo dije bien, sí, apostarán de la fe, gracias. Jesus. Escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. Lo reprenda. Aleluya. Esta carta no fue escrita para el mundo. Esta carta fue escrita para la iglesia. Aleluya. Y dice la Biblia que en estos tiempos que estamos viviendo hoy, que muchos entre nosotros se iban a apartar de la fe verdadera, que se iban a dejar engañar por el diablo y los demonios, por gente con buena palabra. Hay gente que saben hablar, hay gente que le pueden vender hielo allá en Alaska a los esquimos. Jesus. Hay gente que te cobran mientras tú estás hablando con ellos, tú le estás dando todas las donaciones. Aleluya. Tú le puedes dar todo tu dinero, pero no le entregues tu alma a ellos, porque tu alma le pertenece a Cristo. No te dejes engañar en esta última hora por gente que te dice que tú estás bien. Mira, analízate tú mismo, mírate en el espejo del Espíritu y deja que Dios te diga si tú estás bien. Él te va a dejar saber, Él te indicará a través del Espíritu lo que tú tienes que arreglar en tu vida. Gloria a Dios. Yo voy para el cielo y le voy a decir a Dios que este me engañó. Jesus. Sí. Ese es el trabajo del diablo, de engañarte. A él le dice que te dejas engañar. Oh, pero hermano David, tú no entiendes. Mira, hermano, todos flaqueamos. Aleluya. Todos tenemos debilidades. Yes. Señor. Aleluya. Todos somos imperfectos. Señor. Gracias a Cristo que Él fue perfecto. Amén. Él es nuestra perfección, pero dice con todo y eso, tú sigues luchando y si tú sigues haciendo lo que tú tienes que hacer. Aleluya. La Biblia no dice que te rindas. La Biblia dice sigue luchando, sigue marchando, Jesus. sigue buscando. La cosa es no dejarse por vencido. No te dejes vencer por tu debilidad. Sigue orando hasta que Dios te dé la fuerza para vencer tu debilidad. Aleluya. La psicología moderna del día de hoy le dice al hombre, está bien. Dios, yo te quiero así con todas tus imperfecciones. Tú no tienes que cambiar. Tú puedes seguir así. Después que tú ames a Dios, tú estás bien. Esa es una mentira del diablo. Amén. Esa es la mentira que va a llevar mucha iglesia al infierno. Amén. Esa es la mentira que se va a llevar muchos de estos jóvenes al infierno. Jesus. Oh, qué malo es que no vienen el día de hoy. Brillan por su ausencia. Están busy. Están bien busy. Hay mucha gente busy en estos días. Jesus. Están busy en el movie theater. Están busy en el parque. Están tired de mucho trabajo en la escuela. No, yo tengo tantos hombres y tú no entiendes. No, hermano, yo entiendo. Pero eso no es excusa para abandonar las cosas de Dios. Aleluya. Eso no es excusa para parecernos como el mundo. Eso no es excusa para ir escondidos en la escuela y cambiarnos de ropa y vestir como visten los mundanos.
No es excusa para estar hablando como ellos hablan. No es excusa para hacer las cosas que ellos hacen. Dice la Biblia que